En este video hablaremos del concepto de función. Para empezar, se define lo que es función. Una función es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de dos conjuntos, la cual a cada elemento del primer conjunto, dominio, le asocia un solo elemento del segundo conjunto llamado contradominio. En este ejemplo tenemos un esquema y si nos podemos dar cuenta, a este primer conjunto que está aquí de elementos, pueden ser números, letras, se le llama dominio. A este segundo conjunto se le llama contradominio. Entonces, cuando se da una asociación en donde a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del contradominio, a esa asociación se le llama función. Repito, una función es cuando a cada elemento del dominio o a un elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio. Y para poder ilustrar el concepto de función necesitamos siempre un dominio, un contradominio y la asociación que se está dando aquí de manera simbólica. En este ejemplo nos piden determinar cuál de estos esquemas representan una función. Utilizando ya la definición vista previamente, vamos a señalarlos. Si nos damos cuenta, en el primer elemento, en la primera relación que está aquí, esta primera relación sí es una función. ¿Por qué es una función? Y lo voy a señalar aquí, lo voy a palomear. Porque a cada elemento del dominio, o sea, este 1 le corresponde únicamente este 20. A este 2 le corresponde únicamente este 10. A este 3 le corresponde únicamente el 13 y a este 4 le corresponde únicamente el 4. En el siguiente ejemplo tenemos, que es este que está aquí, veamos si se cumple la definición. Al menos 5 le corresponde el 2. Al 0 le corresponde el 1 y le corresponde también el 0. Al 3 le corresponde el 1. En este caso se viola la regla de la definición de función. ¿Cuál es esa regla? Repito, que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio. En este caso al 0 le están correspondiendo 2. Si podemos ver, le corresponde el 1 y le corresponde el 0. Por ese motivo, esta relación o este esquema no corresponde al de una función. Entonces, a este lo vamos a tachar porque no corresponde a una función. En el siguiente esquema, que es el que tenemos en esta parte de acá, analicemos. Vemos claramente aquí que el 2 está asociado con el 3, con el 1 y con el 4. Por ese motivo, este esquema no corresponde al de una función. ¿Por qué? Porque a este elemento le corresponden 3. Y acuérdense que a cada elemento del dominio le debe de corresponder uno y solo uno del contradominio. Muy bien, entonces este tampoco sería una función. En el siguiente esquema tenemos este que está aquí y veamos. Al menos 2 le corresponde el 2. Al 10 le corresponde el 15. Al 15 le corresponde nuevamente el 15 y al 20 le corresponde nuevamente el 32. Si nosotros analizamos, observemos, el problema podría estar aquí en estos números, en esta asignación. Pero veamos la regla que dice, a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio. Al 10 le corresponde el 15. Le corresponde nada más uno. Al 15 le corresponde también el 15, o sea, le corresponde nada más uno. No dice la definición de que estos números que están aquí deben estar asociados a números diferentes del contradominio. En pocas palabras, lo que quiero decir es que debemos de fijarnos únicamente en que a cada elemento del dominio le corresponde uno del contradominio. A este le corresponde el 15 y al 15 le corresponde también el 15.
Pero eso no es ningún problema. Esto es una función. Ahí está. Veamos el otro caso. El siguiente caso nos dice, al 5 le corresponde el 3, al 4 le corresponde el 3 y al 2 le corresponde el 3. Veamos si es una función. Al 5 le asocian únicamente el 3, al 4 le asocian nuevamente el 3 y al 2 le asocian nuevamente el 3. Es decir, es una función, no se rompe la regla y es muy parecida a este caso. Repito, cuando se rompe la regla es, como en estos casos, cuando al elemento del dominio le asocian dos o más del contradominio. Aquí lo único que está pasando es que a tres elementos distintos del dominio, le asocian uno del contradominio. Pero eso no es motivo para que no sea una función. Sigue siendo una función. Entonces, aquí le señalamos que es una función. Bien, aquí nos piden demostrar que las siguientes o cuáles de las siguientes relaciones es una función. Bueno, para empezar vamos a definir qué es una relación. Una relación es un conjunto de parejas ordenadas, es decir, esto que está aquí es una relación. Porque, repito, es un conjunto. Acuérdense que las llaves, cuando aparecen entre llaves los elementos, se llama que es un conjunto. Y, pues, las que están adentro son parejas. Por lo tanto, cuando tenemos un elemento matemático estructurado de esta forma, decimos que es una relación. Tenemos la relación A, la relación B, la relación C y la relación M. Ahora bien, una relación puede ser una función y es una manera de representarla. Pero para que una relación sea una función, debe de cumplir exactamente la misma regla que definimos o que se definió para función. Vamos a dibujar mediante un esquema las relaciones para darnos una idea. Vamos a tomar la del inciso A, ¿sí? Para poder darnos una idea. Y vamos a dibujar con otro color. Los elementos del dominio para relación son aquellos que están en la primera entrada, en la primera componente. Estos son los elementos del dominio. Y los elementos del contradominio son los que están acá. Entonces, acuérdense que en el primer conjunto yo tengo los elementos del dominio aquí, dominio. Y en el segundo conjunto tengo los elementos del contradominio. Entonces, si nosotros graficamos aquí, tenemos el 2, el 3. Estoy tomando los elementos de las primeras componentes y tenemos los elementos de las segundas componentes, que es el 4, 9, 16 y 25. Y hacemos nuestra asociación. Fíjense muy bien. El 2 con el 4, el 3 con el 9, el 4 con el 16 y el 5 con el 25. Observen muy bien que no se viola la regla. ¿Por qué? Porque todos los elementos del dominio van a uno y solo uno del contradominio. Por eso, en este caso, esta sí es una función. Aquí le vamos a poner una palomita que sí es función. En el caso del inciso B, vamos a escribirlo acá y vamos de nueva cuenta a construir dos óvalos para representarlos. Acá y acá. Y vamos a escribir primer conjunto, C de dominio y D de dominio, y C de contradominio, y tenemos el 3, observen muy bien, pero se repite el 3 dos veces. Entonces lo vamos a escribir solo una vez, y el 5 pues también se repite dos veces. De la primera componente me refiero a este 3 que está aquí y a estos 5. Entonces con que lo escriba una vez es más que suficiente. Tenemos el 2, el 6 y 8. Asociemos entonces ahora. Si nos damos cuenta, también aquí sí se viola la regla, porque hay un elemento, o al menos hay dos elementos del dominio que van a dos distintos del contradominio. Observen muy bien. Entonces, por esa razón, dijimos, se viola la regla de la función, y aquí no es función. El inciso C nos dice ahora, vamos a hacerlo un poco más rápido por cuestión del tiempo del video.
Aquí tenemos este. Tenemos el 2, 3, el 2, 3, el 5 y el 6. Y en el otro, pues es únicamente el 4. Observen muy bien, se repite varias veces el 4, pero basta con que lo coloque una vez. Entonces, hacemos nuestros trazos y debemos que aquí, esto será una función o no es función. Esto sí es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio. Al 2 le corresponde el 4, al 3 el 4, al 5 el 4 y al 6 el 4. Es decir, a cada uno le corresponde el 4. No importa que sea el mismo, pero es un solo elemento que se le asigna a cada elemento del dominio. Entonces, esto sería una función. En el último caso, es m, y escribimos los óvalos, nuestros óvalos, así como está. Y escribimos los numeritos, sería, y hacemos nuestra asociación, el 2 al 4, el 6 al 2, el 7 al 3, el 4 al 12, y el 2 nuevamente al 6. ¿Ok? Entonces, ¿esto es una función o no es una función? Definitivamente no es función. ¿Por qué no es función? Porque precisamente al 2 le estamos asociando dos elementos distintos del contradominio. Acuérdense que esto es dominio, contradominio, dominio y contradominio. Pues bien, entonces aquí nos damos cuenta de que esto no sería una función. Veamos un último ejemplo. Las funciones se pueden representar de manera gráfica, como se verá más adelante. Ahorita por lo pronto quiero presentarles estas dos gráficas y queremos saber si corresponde a una función. Los elementos del dominio, jóvenes, siempre se van a representar en el eje de las X, siempre aquí. Y los elementos de la imagen o del contradominio, perdón, en el eje de las Y. Entonces, para que la regla de una función no se viole, debemos de esperar que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solo uno del contradominio. Entonces, si nos damos cuenta, yo me voy a parar en este elemento de aquí, cualquiera. ¿Qué elemento del contradominio está asociado con este? Pues basta con que yo proyecte recta hacia la curva y aquí donde choca la curva es para acá. Digamos que para este x1 hay un y1. Pero fíjense que para este mismo x1, si yo prolongo hacia acá, hay un y2 distinto. Por lo tanto, esta gráfica no corresponde a una función. Esto no es función. Gráficamente la estoy viendo. ¿Por qué? Porque a este elemento del dominio les están asociando dos elementos del contradominio distintos. Por lo tanto, no es función. Dicho de otra manera, jóvenes, cuando yo tengo una gráfica y quiero ver si esa gráfica corresponde a una función, basta con que yo trace una línea vertical imaginaria y la voy trasladando así, miren, de manera imaginaria. Y si esta recta vertical corta a la gráfica en al menos dos puntos al mismo tiempo, como en este caso, también aquí, miren, aquí, aquí, aquí y aquí, entonces en ese momento esa gráfica no corresponde a una función. Si nosotros hacemos el análisis para esta otra gráfica, observen muy bien, voy a trazar rectas verticales en cada una de ellas. Si ustedes pueden observar, estas rectas verticales no cortan a la gráfica en dos puntos al mismo tiempo. Sí la cortan, pero siempre en un punto, no en dos puntos. Por lo tanto, quiere decir que esta gráfica sí corresponde a la de una función. Sí es función. Pues bien, espero que en este video haya quedado claro el concepto de función. Nos escuchamos en el próximo video.